Por eso ven, te invito a ser parte de su ser. La iglesia de Cristo su cuerpo es, donde la cabeza solo es Él. Estamos en la iglesia. Y por último, la tentación del poder, en la que la mayoría de la gente cae, ¿verdad? Que dice, si te inclinas y me adoras, te daré todos los reinos que ves. Yo creo que esa es la tentación más fuerte que todos tenemos, tanto, bueno, una que ya está más en la iglesia, pues ya no busca tanto eso, ¿verdad? Pero en general el ser humano siempre está buscando el poder, el materialismo, el querer tener más que los demás, el querer ser poderoso. Y es lamentablemente donde mucha gente cae en la tentación del poder. Y por eso mucha gente luego se pierde y adora a Satanás. No necesariamente se hacen satánicos, pero lo adoran adorándolo en ídolos. Es decir, no adoran al diablo específicamente porque le hacen un altar y, oh sí, ¿verdad? No, pero adoran, ¿qué adoran? Adoran el dinero, adoran las modas, adoran su carro. O sea, ya cometen el pecado de la idolatría. Sí. En lo que ellos luego ponen en primer lugar, porque esa gente luego deja de ir a la iglesia, sí, o tal vez nunca iba, pero cómo se enfocan su vida en un ídolo, ¿verdad? En una cosa, en perseguir el dinero, en perseguir la fama, en perseguir el poder. Y muchas veces en eso se pierde la gente. Y casi todo eso tiene que ver con el qué dirán o el aparentar bien entre la gente. Pero lo que importa es Dios, no importa lo que diga la gente. Por eso ahora muchos se enfocan en tener más likes en Instagram o en Facebook para quedar bien enfrente de la gente. O también por eso tal vez mucha gente va a miércoles de ceniza porque quieren postrar esa cruz de ceniza enfrente de todos todo el día. Tal vez hasta por eso se levantan temprano una vez al año, pero lo que importa es estar con Dios. Lo que Él sepa de nosotros es lo que más importa. Permítame tantito. Y la importancia también de conocer la palabra de Dios, porque cómo es que Jesús, superó esas pruebas, esas tentaciones, pues con la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, porque como la astucia del diablo para tentar a Jesús era utilizando la misma palabra de Dios. La escritura dice esto, pero ¿qué responde Jesús? Sí, pero la palabra de Dios también dice esto. Es decir, si el diablo sabe de la palabra de Dios, nosotros debemos de saber también para saber defendernos. Muy buen punto, porque justamente creo que hoy en la mañana iba al trabajo escuchando a un padre explicar. Una persona le hizo una pregunta de que creo que son los testigos de Jehová, no estoy seguro, que decían que solamente 144,000 se iban a salvar porque dice en la Biblia. Y sí lo dice en la Biblia, pero como dice Manuel, hay que conocer la palabra y si uno no podemos descifrarlo bien, hay que pedir ayuda como en estudios bíblicos o un líder religioso, conocer mejor, seguir leyendo, porque eso que dice no es tan literal. 144 viene de 12 discípulos por las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Y el 144,000 es porque el 1000 es un número incontable. Entonces es más significativo ahí, no tan literal. Por eso hay que conocer bien la palabra de Dios, pero con nuestra orden sacerdotal católica. La iglesia nos enseña cómo estudiarla y cómo descifrarla, porque en otras religiones una persona puede poner su iglesia y pues a veces ni estudian tanto, y acá nuestros sacerdotes ayunan, pasan cuaresma toda su vida literalmente para tener esa comunión con Dios. Y me gustó mucho que mencionaste esto, porque dice: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Y Jesús le contesta, pero también dice, no pondrás a prueba a Dios. Eso es muy importante, porque ¿qué es lo que hizo Jesús? Le contestó con la misma palabra, no cayó en su tentación, no puso a prueba a Dios. ¿Y qué pasó al final? Vinieron unos ángeles a socorrerlo. Dios, por seguir firme en su fe, no caer en la tentación y estar cerca de la palabra, Dios cumplió su palabra y le mandó ángeles a socorrerlo. Qué bonito. Ok, y el último punto que quisiera mencionar es, me haces el favor de buscar, por favor, nos va a leer Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él,
y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de cumplir con nuestro ayuno, nuestra cuaresma, o no solamente en este tiempo de cuaresma, después en el resto del año, cuando intentemos de mantenernos fuerte en nuestra fe para ser victoriosos en contra de las tentaciones, obstáculos y el pecado que nos persigue, aquí resalta lo importante que es tener la mirada fija en Jesús. Igual como Jesús tenía su mirada fija en Dios Padre cuando Él estaba en el desierto con hambre, con sed, cansado, con calor, con tierra en su boca, con tierra en sus ojos, y vino una voz seductora que dice: «Convierte estas piedras en pan, aviéntate que Dios que te rescatará, póstrate ante mí, te doy todo esto». Él no se dejó distraer por esa voz, por las olas, por el viento, por la tormenta, por los relámpagos, por la lancha que se estaba tambaleando. Él mantuvo su mirada fija en Dios y fue victorioso. Aquí Pedro no fue tan vencedor. Él no corrió con la misma suerte, se puede decir, pero es que en este caso no es suerte, es fe en Dios. Él tuvo la valentía, por eso Pedro es nuestro primer papa. Jesús dijo: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia», piedra refiriéndose a Pedro, y ahí comenzó la iglesia católica. Por eso es la iglesia que Jesús fundó. Lo escogió como nuestro líder a pesar de que él a veces dudó, pero es que él seguía firme en su fe, aunque a veces vamos a caer en estos tiempos de cuaresma, vamos a querer dejar de hacer ciertas cosas y tal vez alguna vez se nos olvide que no podemos comer carne y lo hacemos, pero decimos: «Está bien, ahora se me pasó, no voy a comer carne el resto del día y mañana tampoco, hasta el resto de la semana». Pero el chiste es poner intención de seguir la mirada fija, firme en Dios. Pedro hizo lo imposible. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro mirar, en nuestro caminar y vamos hacia Él, podemos hacer hasta lo imposible. Él estaba caminando sobre el agua, pero dudó o tambaleó o se distrajo con las cosas que estaban alrededor, el peligro que se podía hundir, podía hasta morirse. O sea, el escenario aquí es que pasó algo que hasta se podía morir. Pero se olvidó que ya estaba él venciendo la muerte porque estaba caminando en el agua, no se iba a hundir. Igual nosotros podemos vencer la muerte. Dios nos da la vida eterna porque Jesús es la palabra hecha en carne y Él nos da la vida. Como por ejemplo la gente que le reza cosas malas, espíritus o hasta la santa muerte, es lo que es muerte. Porque no hay que temerle al que mata el cuerpo, sino al que mata el espíritu, así nos dijo Jesús. Entonces, si oramos y nos mantenemos firmes en nuestra fe y querer ayunar y nuestra penitencia y acercarnos más a Dios, nos va a ayudar a tener la vida eterna, alcanzar el cielo, para poder llegar a Dios y no hundirnos, no morir en el camino. Jesús le dice: ¿por qué vacilaste o por qué dudaste? Jesús tal vez hasta tenía esperanza en Él que podía caminar, le dio esa oportunidad. Ya sea que podamos o no, Él nos sigue dando esas oportunidades de llamarnos, nos sigue llamando para poder llegar hacia Él. Y aunque no lo hacemos, aunque fallamos en el camino, ¿qué hace Jesús? Aún extiende la mano y nos rescata. Así que no tengamos miedo, tengamos valor, fortalecemos nuestra fe y nuestro espíritu para poder vencer las tentaciones en este día de Cuaresma, para que Dios
nos siga llamando, demostrarle nuestro amor, cómo queremos tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, y así llegar hacia Él, aunque haya tormentas que nos quieran derrumbar. Así es, pues ya vimos que cuánta enseñanza tienen estas citas bíblicas, y muchas veces como católicos, por no conocer, nos preguntamos, bueno, ¿y de qué nos sirve todo esto, verdad? ¿De qué nos sirve tanto ayuno y tanta evitar comer carne y todas estas cosas? Una vez yo le pregunté a un sacerdote y le dije, oiga, padre Fernando, que le mando un saludo. Hasta Texas, ¿no? Hasta Texas frío, está en... Está con frío ahorita, yo creo. Ahorita está con frío en Odessa, Texas. Y me acuerdo que una vez nos dijo, porque yo le pregunté, ¿por qué debemos de dejar de comer carne, verdad? Los viernes. Y el padre me respondió, mira, mijo, si no aprendemos a decir que no a unos tacos, no vamos a poder decir que no a otras tentaciones de la carne, ¿verdad? Como veíamos hace rato con la primera tentación de Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que educar a nuestro cuerpo a decir que no ciertas cosas, porque especialmente en los tiempos de ahora, pues estamos acostumbrados a tener todo a la mano, y que si se me antoja esto ya no es tengo hambre como lo que hay, no, ya es tengo hambre como lo que se me antoja. Lo ven a Uber Eats, Postmates, nos lo traen de volada. Ajá, ya es lo que a mí ya me antoje, no es tanto lo que llenar una necesidad física, o ahora es llenar un capricho, un deseo carnal, ¿verdad? Porque sí, todos tenemos hambre, pero a veces no siempre hay que consentir al cuerpo. Entonces, si nosotros nos dedicamos a siempre a estarle metiendo al cuerpo lo que nos pide, cuando nos pide algo pecaminoso, no vamos a saber decir que no. Y qué bonito nos explica el versículo anterior de Jesús en el desierto, porque como decía Manuel, comienza con la carne, primero unos tacos, después un deseo del cuerpo, pero de ahí va elevando la gravedad, de ahí nos quiere tentar el enemigo con cosas más graves, como ofrecernos todos los imperios, y nos ofrece todas ciudades. Entonces, por eso la importancia de esto, porque si nos seguimos complaciendo, si seguimos dándole riendas sueltas a nuestros deseos y tentaciones como comidas o como pequeñas cosas de aquí y allá que no sabemos que no están bien, cada cosita nos va alejando más y más de Dios, y vamos separándonos de lo más importante, que es Dios en nuestras vidas. Ya no es Él el centro de nuestras vidas, sino nuestros gustos. Por eso la importancia de esta cuaresma, de hacer la intención y echarle ganas en estar firmes en contra de nuestras tentaciones. Amén, Saúl. Pues bueno, parece que hemos llegado al final de este tema que pues con mucho amor has preparado para todos nosotros. Te agradecemos por estar aquí, por ser parte de este canal. Bueno, también por si no sabían o no se habían dado cuenta o no conocen mi música, mi disco, Saúl es la persona que personificó a Jesús en la portada de mi disco. Ah, sí, cierto. Que están viendo ahorita en estos momentos en la pantalla. Él es Jesús, es el que le hizo Saúl es el que le hizo de Jesús, por si tenían la duda, yo como que lo he visto antes, si es que han escuchado o visto mi disco. Igual en la descripción del video está el link para que escuchen las alabanzas de un servidor. Sí, si no me creen, déjenme suelto el pelo para enseñarles. No se quedan, porque luego se van a asustar y se van a ir todos. Déjenme peino primero para la otra mejor. Para la otra que hagamos una cena de Jesús, ¿verdad? Estaría bueno. Sí, cierto, como un diálogo o algo así, ¿no? Ándale, sí, o como dices tú, la obra de a lo mejor de las tentaciones de Jesús, o algo así. Sí, entonces, bueno, pues ya Jesús ya se comprometió a salir más, a regresar a este canal de alguna forma, que nos cuente su testimonio o algo. Bueno, pues eso fue todo por ahora. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Ya saben, suscríbanse, denle like y compartan el video para que más gente también llegue a esta evangelización. ¿Y algo más? Para la otra les debemos el canto. Ahora hicimos esto rapidito, tal vez resultó más largo de lo que esperábamos, pero con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes y para Dios. Pero también acá el maestro, que es un experto en muchos instrumentos, les debemos un cantito para la otra, así que estén atentos. Bueno, pues eso es todo. Adiós, que Dios les bendiga.